Dei, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in hora mortis nostra. Amen. Es que la revolución de los comuneros de 1781 pues antecede a la Revolución Francesa de 1789. Entonces eso es para una ubicación en un periodo de la historia muy rico en esos cambios en el orden socioeconómico como la Revolución Industrial y en el orden político como en los procesos de independencia y transformación interna de los países que dejan atrás las monarquías y adoptan la forma de república. La insurrección de los comuneros de 1781 hace parte de una cadena de levantamientos que ocurren en todo el continente, en el Virreinato del Perú, en la Capitanía de Venezuela, en Quito, en el Ecuador. Para esta época, España estaba en conflictos con Inglaterra. El rey de España era un déspota absoluto de origen francés que se llamaba Carlos III. Y Carlos III, para poder sostener esa guerra contra Inglaterra, acrecentó notablemente los impuestos, abusivamente. Entonces eso generó de por sí un malestar, porque también los problemas sociales eran muy grandes aquí debido a la estructura de clases. ¡Tengo hambre! ¡Una limosnita, por el amor de Dios! ¡Una limosnita del 4 por 1000! Es que era exagerado el número de impuestos. Es que España cometió un error garrafal. Intentar con la plata de la gente de acá, no solo llenar las arcas de España, sino solventar todos los problemas económicos de acá, como sostener una armada en Barlovento para atajar a los ingleses, como sostener un ejército, el regimiento fijo, como sostener la burocracia. Y entonces estas circunstancias, aunadas a todo lo anterior que decíamos sobre el contexto mundial, generaron una serie de acontecimientos. Nosotros solemos tomar como el Socorro la ciudad de donde se originó la Revolución Comunera, pero no. Antes que en el Socorro hubiera rebelión, hubo rebelión en Barichara, hubo rebelión en Simacota, hubo rebelión en Mogotes, en Charalá, etcétera, etcétera. La función del Socorro fue luego servir como epicentro, como coordinador de lo que estaba sucediendo en los otros poblados. Además, esto se facilitaba porque la conocida Feria del Socorro concentraba gente de todas estas regiones. Las gentes iban al Socorro porque era el gran mercado regional. Y es a través de los mercados que se inicia todos estos levantamientos. Y en el Socorro, un 16 de marzo, un viernes 16 de marzo de 1781, pues la gente que provenía de todos estos pueblos circunvecinos
reunida en la feria, pues iniciaron el levantamiento. ¡Impuesto a la propiedad privada! ¡Impuesto al huevo! ¡A la leche! ¡A la carne! ¡Al pan! ¡A los tamales! ¡al aguardiente! ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! Con ese gran motín se genera también unas manifestaciones en diversos pueblos de lo que en esa época era la provincia del Socorro. Levantamientos en las parroquias, en varias localidades, y poco a poco se va propagando el proceso de tumultos. Generalmente había un ritual en cada tumulto, y es que empezaba con la echada de voladores, se formaba el tumulto, habían gritos en las 4 esquinas de la plaza principal, la gente iba al estanco, los comuneros rompían los candados y sacaban el aguardiente y lo derramaban. Con el tabaco ocurría algo similar, repartían el tabaco. Este era el típico tumulto que se presenta en el movimiento de los comuneros en esta zona de lo que hoy es Santander. Luego de esa etapa de tumultos, pues se va expandiendo hasta la provincia de Mariquita, va incluso Pasto por Antioquia, se prolonga por el lado de la Capitanía General de Venezuela. En pocos meses estaba todo el virreinato de la Nueva Granada conmocionado por esta sublevación. Que había un monje en Bogotá que se llamaba Fray Ciríaco de Archila, un dominico, cuyo hermano era líder de los movimientos en Simacota, y ese se dedicó a escribir unos versos que expresaban el malestar y las inquietudes. Eso se empezó a ser conocido como la cédula del pueblo y todo. Él mandaba esos escritos y en el Socorro se leían, y eso iba dándole una orientación ideológica al movimiento. Lo más importante es que esa organización logra canalizar la violencia, colocarle límites e implantar entonces una forma de organización con un destino muy objetivo, que era la toma de Santa Fe de Bogotá. Que las gentes muy sencillas, simples, pues resolvieron, pensando que los problemas también afectaban a los notables, dueños de fincas y todo, pues podían ser sus líderes y los nombraron. Por ejemplo, colocaron en el liderazgo a Salvador Plata. En cada tumulto no solamente se protestó, sino que también se elegían capitanes. En algunos lugares se eligieron capitanes populares, y en otros lugares, que fueron la mayoría, se eligieron capitanes que eran los mismos ricos, hacendados, acaudalados de los pueblos. Entonces, de alguna manera, se repitió la forma de poder que existía normalmente, se repitió dentro de la organización de los comuneros. Nombran un capitán, Juan Francisco Berbeo, y empieza a organizarse la marcha. Dura un mes organizándose, y el 16 de abril coincidencialmente salen 2 marchas, la comunera del Socorro y los funcionarios de Santa Fe. Se vienen con 100 fusiles, además 8.000 pesos, 20.000 cartuchos y unos bultos de pólvora. ¿Para dónde van? Para el Socorro, porque se supo que allá se levantó el pueblo. Resulta que había lluvias, y aquí la tierra estaba, por ese mes de abril, como lo está hoy, en tremendos aguaceros. Acampan aquí. Llegan desde el 22 de abril, los coge mayo. En ese momento llegan los que vienen del Socorro rumbo a Santa Fe. Y Santa Fe estaba desguarnecida, porque el régimen español se había llevado todo el ejército a Cartagena, así como al virrey. Santa Fe no había virrey, para defender a Cartagena, que podía ser atacada por los ingleses. Aquí a Puente Real, pues en virtud de ese desplazamiento llegan los comuneros el 7 de mayo de 1781
y se instalan en dos sitios. Un sitio es cortando el camino que va hacia Vélez a espaldas de la iglesia parroquial de ese entonces, que está en el mismo sitio donde está actualmente. El otro grueso de la tropa se instala en una montaña al frente de la población, haciéndose notar a quienes estaban en el pueblo por sus ruidos, por el sonido de pólvora y de tambores. Están allí instalados el 7 de mayo. Acá ya han llegado 150 hombres, unos que provienen de Santa Fe y otros que han sido reclutados en el camino, particularmente en Villa de Leyva. Los 150 hombres tienen la idea de defender este sitio y vienen al mando del oidor Osorio y de Joaquín de la Barrera en lo militar. Descender en todo beneficio y alivio que ustedes se merecen. Pero eso sí, no vayan a causar ningún daño. Si no, mis tropas los repelerán. Allá está el cadalso, el paredón. Se considera que a Puente Nacional llegaron unos 12.000 comuneros. Entonces no hubo resistencia, se toman a Puente Nacional. Es importante el sitio porque ahí también llegan dos líderes muy importantes. Estos sí, dos líderes populares. Uno fue José Antonio Galán, que él estaba en Cartagena, en los ejércitos españoles, él era cabo. Cuando supo de los acontecimientos se vino y se enroló al contingente comunero. Él llegó y visitó a su familia en Charalá y le salió al encuentro en Oiva, pero cuando él llegó a Oiva ya había pasado el contingente. Entonces aceleró su paso y llegó a Puente. Y llegó al Puente en el momento de la toma. Bueno, y otro que se vinculó ahí era un indígena que sí era descendiente de los antiguos caciques de la sabana de Bogotá. Y bueno, por eso tendría ascendencia noble, indígena, y era un hombre rico. Su tarea él era un hombre comerciante, tenía recua de mulas que le permitía viajar desde Guauza, pasando por Puente Nacional, Chiquinquirá, hasta Santa Fe y regreso. Y él se convierte en el líder de los indígenas, Ambrosio Pisco, el famoso Ambrosio Pisco. El oidor Osorio, entonces, está a la expectativa, acá resguardado en la casa cural que quedaba en ese entonces en el Palacio de Justicia actual. Parapetado con sus hombres, habían colocado una serie de maderas, de trincheras en los balcones, y pues entonces, cuando estaban allí, el día 8 de mayo, los comuneros envían a un joven de unos 20 años, que se denomina y que ya tenía el nombre del embajador del común, a solicitar de nuevo que se rindieran, que lanzaran sus armas a la plaza, so pena de incendiar la población. Precisamente en esos momentos hay unos incendios, se queman 2 chozas y empieza una gritería en las 4 esquinas de la plaza. Los comuneros están ya ahí presionando y las tropas españolas no tienen otra opción que botar sus armas y entregarse. Aquí se produce un hecho supremamente importante, por cuanto que es la primera derrota de las armas del rey de España en este proceso insurreccional. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y pues el camino hacia Santa Fe queda abierto. Los comuneros se han distribuido,
unos van vía Chiquinquirá hacia Santa Fe de Bogotá, y otros marcharon por el lado de Tunja para tratar de recoger otras personas y hacer el movimiento más nutrido. Uno de los personajes destacados de la toma de Puente Real es José Antonio Galán, que al parecer fue nominado capitán de los comuneros por la manera como condujo la toma, porque él estaba dentro de los sublevados que se hicieron en los lugares aledaños con mando de cabo. Entonces aquí hay un ascenso en Puente Real por ese episodio. El padre era español, había llegado de España, y la madre era nativa de aquí, que fue el padre el que le enseñó a leer y escribir. Entonces era de los pocos líderes que sabía eso, y además tenía entrenamiento militar. Aquí hay que subrayar que en las capas altas, en lo que era Consejo Supremo de Guerra y capitanes, predominaban los hacendados. Los capitanes de Puente Real, algunos de ellos eran muy adinerados. Entre ellos estaba Diego Beltrán Pinzón, descendiente del fundador de Puente Real, lo mismo que Crisóstomo Beltrán Pinzón. Cuando se conoce en Santa Fe que las tropas realistas habían caído derrotadas en Puente Real, cunde la alarma. Hay gente que huye, hay una reunión extraordinaria allá de los oidores para preguntarse cómo vamos ahora a enfrentar el descomunal ejército de los comuneros que se nos va a venir encima en los próximos días. Entonces en Emocón se reúnen unos 20.000 hombres, los que iban por el lado derecho de la laguna de Fúquene, los que iban por la izquierda, y los indígenas que logró reunir Ambrosio Pisco. ¡Antonio! ¡Caballero y cáncoro! Nacido en Priego, Andalucía, con estudios en Santiago Mayor, San Bartolomé y Santa Catalina de Granada, capellán de la Capilla de los Reyes Católicos, por encargo de Fernando VII, durante 22 años, canónigo de Córdoba, obispo de Chiapas y Yucatán, obispo y virrey de Santa Fe, Bogotá, y negociador plenipotenciario del rey ante los sublevados comuneros. Luego los comuneros, para aproximarse más y en esa estrategia de guerra psicológica, pasan de Emocón al Mortiño, ya a 1 hora de Santa Fe. Bueno, el arzobispo, que va a ser el personaje siniestro, que en Bogotá era algo más que arzobispo, como no había virrey, era el que mandaba en todo, el arzobispo Caballero y Góngora. Recuérdese también que el prestigio de José Antonio Galán, alcanzado desde la toma de Puente Real, se fue incrementando, y que era un capitán de mucha prestancia dentro de la base social de los comuneros. Eso llevó a que Juan Francisco Bermeo lo mandara fuera de Zipaquirá para poder seguramente negociar con más comodidad. Lo mandó a una campaña para que sublevara la provincia de Mariquita. Bermeo le da la orden incluso de traer la cabeza de Gutiérrez de Piñeres, y Galán lo alcanzó y lo tuvo en sus manos, pero a ruego de él le perdonó la vida. Además estaba encargado de interceptar el correo que venía de Cartagena, eso lo hizo. Impedir el paso de tropas por el río Magdalena, tropas que hubiesen sido enviadas de Cartagena. Y Galán se dedicó más bien a hacer la revolución,
a ir de pueblo en pueblo y a alebrestar la gente y nombrar capitanes y expander. Era todo un político. Esta frase de viva el rey Inca y muera el mal gobierno del rey de España tenía adicionalmente una propuesta política bastante subversiva para la época, como era la liberación de los esclavos. José Antonio Galán sublevó esclavos, los libertó y en su campaña por la provincia de Mariquita planteó la vuelta como nuevo rey del rey Inca. Esta frase también se escuchó en los llanos orientales y en algunas zonas del sur del país. José Antonio Galán trató de aglutinar alrededor de la figura del Inca a sectores esclavos, a sectores mestizos y a sectores indígenas. Pero hizo una labor espectacular ese Galán. En todos los pueblos, en Guaduas, en Mariquita, liberó a los presos, decomisó el tabaco que le habían quitado a los campesinos, destituyó a las autoridades y regó como pólvora el movimiento comunero a esa gente que estaba esperando que alguien los sacara de la opresión, de la esclavitud, de la humillación. Y se levantaron esos pueblos y duraron en ese proceso hasta cuando Galán supo que habían hecho capitulaciones. Y el arzobispo repartió dinero, y entre las dádivas que dio, llega un momento en que Berbeo, empeñado en llevar la revolución a Santa Fe, insiste, pero el arzobispo lo soborna. Es más, hay fecha de ese soborno, el 31 de mayo de 1781. Y en las capitulaciones, el arzobispo le permitió a Berbeo que pidiera lo que quisiera eso fue el contenido de las capitulaciones. Pero era mientras el tipo tenía un respiro, y después de que se hicieron las capitulaciones, las autoridades de Santa Fe las desconocen, pero ya la gente que había llegado a Zipaquirá se había regresado a sus pueblos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se tomaron a Santa Fe? ¿Por qué van a negociar en Zipaquirá? Por dos razones. En primer lugar, porque le sale al paso el arzobispo Caballero y Góngora. Un prelado representaba un inmenso respeto en el periodo colonial, en el siglo XVIII, era el gran prelado del virreinato, y él sale a negociar. Pero por un segundo motivo también, porque de alguna manera los dirigentes de los comuneros sintieron miedo de dar ese paso. De pronto tampoco tenían claro qué iban a hacer, cómo iban a manejar la situación. De alguna manera se estaban sintiendo desbordados por las presiones que venían de los sectores populares del común. Si en la primera fase el comandante era Juan Francisco Berbeo, en la segunda fase de los comuneros, en la que se plantea una nueva marcha a la capital, el jefe, el gran comandante era José Antonio Galán, quien luego de regresar de su campaña por la provincia de Mariquita, está en Socorro, en esta zona de Mogotes, reiniciando un nuevo proceso de levantamientos. Y el proyecto de él era, a partir de Santa Rosa, armar el ejército y hacer un segundo intento para tomarse a Santa Fe. Entonces se emprende la marcha hacia Santa Rosa, Boyacá, en donde él había citado a los seguidores comuneros, los que pretendían pues hacer un último esfuerzo, y sale de Mogotes a San Joaquín. Por Unzaga pasó y no quiso pernoctar, pernoctó en un sitio que se llama actualmente El Boquerón. Se había hecho ya el plan por parte de José Antonio Galán para iniciar un nuevo desplazamiento, y se tenía la ruta.
pero como sabemos José Antonio Galán es traicionado. En eso contribuye un ex líder, digámoslo así, socorrano, que fue Salvador Plata. El mismo señor Plata, comunero, hombre rico del Socorro, arma con su bolsillo y su dinero unos pocos hombres y se va y lo persigue, y cerca de Gonzaga lo encuentra con unos compañeros y le dispara y lo matan a uno, y a Galán lo hieren en el hombro y lo coge y lo entrega al alcalde del Socorro, y el alcalde del Socorro lo entrega a Santa Fe para que le hagan el más ominoso y antijurídico proceso, en donde termina decapitado, descuartizado. ¡Justicia tendrás! ¡Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado hasta el lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera, que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 4 partes y el resto pasado por las llamas, para lo cual se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Eso, a Santa Fe llegan en los primeros días de noviembre, le abren rápidamente proceso, diciembre, el 30 de enero dictan sentencia de muerte y el 1 de febrero lo ejecutan. Entonces la vida política de Galán fue del mes de junio, del mes de mayo, que le pasa por Puente, sí, al momento en que cae preso, y cae preso en noviembre. Entonces la vida política de Galán fue de 5 meses, y 3 meses de prisión son 8. Y sin embargo en ese tiempo demostró pues su liderazgo, que era un hombre de base. Caballero y Góngora, que se encargó no solamente de desmontar la operación, sino de castigar a sus líderes populares. Si a Galán lo ejecutó, y lo mismo a Isidro Molina, Manuel Ortiz, el sangileño Alcantús, que a los 4 los ejecutó, y a unos alrededor de 40 comuneros él expatrió a las colonias del África. Y a Ambrosio Pisco, el arzobispo, ordenó que lo encerraran en las mazmorras de Cartagena. Allá estuvo preso durante muchísimos años. Incluso el gobernador en alguna ocasión le notificó al arzobispo que a él le parecía que Ambrosio Pisco ya había cumplido su pena, y entonces le mandó a decir que no, que era mejor tenerlo preso, sino que pues lo retuviera e inventara cualquier pretexto. Inmediatamente firmadas casi las capitulaciones, el arzobispo se va para el Socorro. Incluso el arzobispo vivió 6 meses en el Socorro, en misión pastoral. No era misión pastoral, era misión política, para desestimular, obviamente con argumentos de tipo religioso, el levantamiento contra el rey de España. Todas estas maniobras hicieron, en definitiva, que la revolución fracasara. Y a mi juicio, con el soporte de que fue un movimiento que se erigió como la soberanía del común, en oposición a la soberanía del rey, con muchos actos que ofendieron a esa soberanía, pues creemos que puede ser considerado como un movimiento precursor de la independencia.
miseros económicos, políticos y parapolíticos, rábulas, mercaderes de muerte, que ya pueden empezar a recoger la gran cosecha de sol que sembraron hace más de 2 siglos en la casa de José Antonio Galán. Yo me siento muy complacido porque primero esta medalla es una medalla que no se le había entregado a ninguna persona en Puente Nacional. Me siento muy complacido además porque se trata del 8 de mayo. A nivel personal es una cuestión visceral, o sea, yo gozo, es una pasión, pero no es una pasión mental porque yo la recreo 3, 4, 5, 6, un año antes. Ya mañana comienzo mi trabajo para el año entrante y yo lo recreo mentalmente, pero después se me convierte en una cuestión visceral, lujuriosa. A Puente Nacional lo conocen por fuera del departamento y en el departamento es por la celebración del 8 de mayo, no nos conocen por la feria, ni nada más por el 8 de mayo. Para mí es lo más importante que se celebra en Puente Nacional, es el 8 de mayo.